Cabo Rojo, bajo el sol dorado, cantamos juntos, corazones alzados. Las olas susurran, con el viento bailamos, colores de nuestra tierra siempre celebramos. Desde el faro que al mar vigila, hasta la plaza donde la brisa brilla, manos que tejen la historia viva. Cabo Rojo, mi orgullo, mi guía. La noche cae en nuestra dulce bahía, estrellas brillan, iluminando la alegría. ¡Oh, sí va! El eco de tambores, ritmo que contagia. En Cabo Rojo la fiesta nunca termina. ¡Oh! ¡Ya! Está- ¡Oye, tengo que probar Queen Cabo Rojo! ¡Hasta que estaré en el balaje! Por caminos de arena y sal. Ah, se dibuja el viaje en cada rincón, un amigo, en cada paso un paisaje. De los manglares al bosque, la naturaleza es hogar. Cabo Rojo, tus encantos no cesan de asombrar. Bueno, familia, llegó Fundamenta Sports Summer Camp nuevamente. Llevamos 11 años, así que nuevamente vamos a estar aquí para el servicio de ustedes. Este año contamos con 2 localidades para el beneficio de todos ustedes. Vamos a estar divididos de 3 a 6 años y de 7 a 15 años. En Fundamenta Sports Summer Camp trabajamos con pelota, baloncesto, voleibol, soccer, badminton, tenis, atletismo, arco y flecha, artes marciales, lacrosse, ping pong, beach tennis, pickleball. Usted pida que hay. Cada grupo está dividido por edades: 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 9, 10, 11, 12 y 13 a 15. Y también contamos con enfermeras. Aquí, como pueden observar, estamos en Ana María. Esta es nuestra segunda localidad, ¿verdad? Aquí vamos a estar trabajando con chicos y chicas desde los 3 a 6 años de edad. Mientras en el Club de Leones vamos a estar trabajando de 7 a 15 años. ¿Por qué los dividimos? Más seguridad, más espacio, menos batalla contra el sol, ¿verdad? Porque estamos en el verano. Recuerda, el tiempo se va, queda menos de un mes. Llámanos al 787-316-6956. Comenzaremos el 3 de junio al 28 de junio y del 1 al 19 de junio. Para más información, contáctanos o visítanos en nuestra página Facebook, Fundamental Sport Summer Camp. Cabo Rojo te llama, Cada día lleno de vida, se le la vida, tierra te guía. se Noticia, noticia, gente en risa sin más, En en Cabo Rojo al día ven. ven y verás. Muchas preguntas. Muy buenas noches, familias, muy buenas noches. Algo nuevo, vamos a llamar un emergency podcast, un podcast de emergencia. Hoy nos estaban tagueando, enviando mensajes y tenemos en el estudio a nuestro compañero co-host. Bueno, sin más vuelta. Sin muchas florecitas, ¿no? Sin muchas florecitas. Bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros una nueva noche. Sábado 25 de mayo. Hoy estaremos hablando del proyecto Esencia, ¿qué se llama? Esencia, sí. Esencia en Boquerón. Estamos con nuestro coach. Jorge, si no lo tienes, te lo consigues, Jorge. Sí, Hoy la buenas tenemos noches. difícil. Hoy la tenemos difícil. Si no Sí, no tenemos información, estamos igual que ustedes, tú sabes, muchos signos de interrogación, muchas preguntas, pocas contestaciones, estamos perdidos, no sé. Tú sabes más que mucho, Bueno, antes que nada quiero darle las gracias a Silmarí, quiero darle las gracias a Héctor Estrada, Wilfredo Tolero, a Ismael, Eli Samuel García por estar aquí en el en vivo. Esto no estaba anunciado, esto fue a último momento y la razón que fue a último momento es por la cantidad de mensajes, la cantidad de personas que nos dieron tag en Facebook y en otras plataformas para que habláramos sobre este tema. Jorge, hay controversia sobre el plan para construir una comunidad en Cabo Rojo. Sí, y es raro, pero se supone que eso traiga
boom económico. Pero hay muchas preguntas, o sea, eso es lo que pide, entiendo yo, porque es un hotel, y estaba leyendo ahí por encimita, eso es una compañía de Inglaterra. Es algo de Inglaterra, lo va a financiar JP Morgan, no hay banca local. Las personas son, aparentemente hablan en un reportaje de Bloomberg, que ese proyecto viene con una escuela, un aeropuerto, campos de golf, un micromundo para escapar de la realidad del mundo, y pues en un área que hasta ahora, hace 30 años ahí era lo que era Monte Carlo State, que hasta donde yo recuerdo querían hacer un hotel en aquel entonces con lo último en energía solar y demás. Ahora explota este proyecto, no sé si pues, salió así de repente y qué sé yo qué. Hay muchas preguntas. Un comentario que ya dejaron en la página. ¿Y por qué se ponen a algo que no tienen todos los detalles? Cabo Rojo necesita inversión. Sí, pero no hubo consulta, que yo sepa. Ellos aparecen con los permisos y todo, pero no hubo consulta. Eso tiene un impacto ambiental, un proyecto tan grande. No sé. Y es verdad, o sea, la persona dice que es verdad, eso es una inyección económica, pero ¿qué empleos va a generar? ¿Tecnológico? ¿O mucama? ¿Empleados de hoteles? ¿Servicios domésticos? Esa gente no viene a pagar a 25 pesos la hora. Y me pongo a pensar yo, al tiempo de Ricky José Yo, que él dijo que tenía un plan turístico y era como que una copia de lo que estaban haciendo en Santo Domingo. Y es venderle las playas a los grandes inversionistas para que vengan a estos hoteles, pero en realidad eso trae boom económico para sacar, ¿cómo te digo? Para que para que haya buenos empleos. ¿O son empleos de verano? Empleos de verano. El comentario... El proyecto dice que va a tener 900 casas. Un proyecto que vale 2.000 millones, 900 casas. Las casas no valen 1 millón de pesos ni 2 millones de pesos. Porque si salen 2.000 millones con todas esas facilidades, la casa vale 3, 4, 5 millones. ¿Quién va a comprar eso? Pepe Pirindingo. ¿Sabe? Hay muchas preguntas y nadie sabe. Yo no sé si... Bueno, en San Juan deben saber porque el permiso tienen que haberlo bajado de San Juan a nivel de pues, administración central. Pero hay que preguntar, presionar, no sé, de verdad, pero es algo bien raro, tú sabes. Igual que el podcast hoy, tú sabes, una cosa bien rara porque tú pues... Pero pues. Mensaje, pero vamos a empezar por algo, porque después el comentario, vamos a empezar por ese comentario. Jorge y yo tenemos opiniones diferentes, opuestas, que hasta cierto sentido. Y es una de las cosas mágicas de estas conversaciones que nosotros tenemos. No es que cada uno de nosotros nos ponemos a mirar en una cosa distinta. Y diferentes perspectivas, pero eso viene con un aeropuerto privado. Hello. Si supuestamente las APP que hicieron era que el gobierno entregaba los aeropuertos a los mexicanos y no podía hacerle la competencia. Entonces tú le vas a hacer un aeropuerto privado a eso. ¿Y quién va a administrar eso? ¿Quién va a controlar el tráfico aéreo ahí? Entonces, hay unos permisos federales y unas cosas. Hello. O me estás vendiendo un sueño. Yo comparto tu opinión en casi todo. A mí, mi punto de vista o mi opinión viene quizás por haberme ido 25 años y regresar y no haber visto el avance que normalmente tú ves en otros lados. Entonces aquí lo que cuando yo llegué, hasta cierto punto, tú y yo nos reíamos porque nos dicen, pues así son las cosas aquí. Pero ¿por qué eso? Igual que la electricidad. ¿Sabes? Sí. Eso es otro punto, la electricidad. Ese proyecto jala un montón. Hello. Aquí. La bajura se inunda, esa gente se van a quedar sin luz. Por Dios, Fanny, tú vas a pagar 3, 4 millones. O sea, esa gente tiene que desarrollar, hacer un micromundo, una cápsula. Esos son los preppers que van a vivir ahí, tú sabes, y va a haber una catástrofe mundial y ellos están
aislados de todo. ¿Ah? Esa es tu teoría que va. Esa es mi teoría, esa es tu ¿entiendes? teoría. O sea, están los megamillonarios que tienen compraron sus fincas, hicieron su shelters o sus refugios. Pues el que no pueda, mira, hay un refugio, vete para Puerto Rico, eso es en las partes del carajo, y allí no va a pasar nada, tú sabes. Eso es territorio de americanos. Y olvídate, te encierras ahí, estás 3 meses ahí encejado y allí llega todo por avión, eso no depende de nada de la isla. Oye, tú te vas bien No, profundo. yo me voy en bien. un viaje Sí. porque, mano, porque es una compañía inglesa que está desarrollando eso, porque vienen unos chinos ahí, Oriental, bueno, por lo menos el nombre chino, Oriental Group, qué sé yo qué, que van a montar un hotel. No es el Hilton, no es Holiday Inn, no es Pepito Pirindingo, ¿sabes? Es todo lo que envuelve eso es de allá, del otro lado, que nadie sabe nada. Ahora, ¿quién fue el facilitador aquí en Puerto Rico? Eso tienen que hacer unos permisos y qué sé yo qué, y tiene que haber facilitadores. El gestor de permisos, ¿quién fue? ¿O fue un empleado del gobierno? Digo, diablo, no sé. Una persona que tiene influencia. O sea, hay muchas preguntas. La administración municipal, yo no sé si lo sabe o lo sabía. O sea, eso. Son tantas las preguntas que estamos, mano, en un pantano. Yo miro, yo entiendo lo que tú dices de los trabajos y hasta cierto punto estoy de acuerdo contigo porque a mí me gustaría ver otro tipo de trabajo en el área. Me gustaría ver tecnología, me gustaría ver otro tipo de trabajo que es en adición a lo que tenemos, para no depender Sí. tanto del turismo. However, Y otro tipo de trabajo que tenga más remuneración, trabajos tecnológicos, pero hello, o sea, tú me vas a decir a mí que allí van a montar centros operativos, call centers mundiales o algo así. Hello, son trabajos de mínimo la hora. Mucamas, empleados pues si van a ser restaurantes, empleados de restaurantes, mantenimiento de áreas verdes, handyman. Sí, son trabajos y trabajos en honra, pero no son los trabajos que nosotros queremos ver. O sea, ¿para qué carajo está la universidad graduando tantos ingenieros? Pues se tienen que ir porque pues tú eres un ingeniero graduado en tecnología, en ingeniero civil y te vas a ir a trabajar en un hotel allí de empleado de hotel. O sea, son muchas cosas. Acueductos, tú sabes que, bueno, si no sabías, en el área del combate siempre ha tenido problemas con el acueducto, problemas con los relevos de luz. Un proyecto así, es que eso es un megaproyecto, como dicen ellos. ¿Cuántos alas? Ellos van a hacer una estación aparte para generar electricidad, para purificar el agua, para procesar las aguas residuales. O sea, hay muchas preguntas. Se supone que eso lo lleven creo yo, a una, ¿cómo se llama? Vistas de consulta, o algo así. Nadie sabe nada, eso Vistas lo dijeron y públicas. ya está. Vistas públicas, pues no, fueron privadas. hubo un anuncio, hubo varias Ahí cosas. hubo una vista de muchos Washington, ¿ves? Pero pues no fue pública, fue privada porque nadie sabía nada. Hubo unas publicaciones que alegaban que estas personas hablaron con líderes comunitarios del área, que hicieron vistas públicas. Yo le hice un comentario a Noelia que muchas de las legalidades, muchos de los procesos en Puerto Rico requieren que tú hagas anuncios en los periódicos por ciertas cantidades de tiempo. Y no voy a decir que no lo hicieron, pero tú lees esos anuncios, yo no los leo. Yo no los leo, pero esos anuncios los hicieron en el periódico El Mundo. Lo que pasa es que el periódico El Mundo hace como 10 años lo dejaron de imprimir, ¿entiendes? Yo entiendo lo de los trabajos, lo que tú dices. A mí también me pone a pensar, Jorge, como quiera son aproximadamente 2.000 trabajos nuevos. En adición, todas las personas todos los negocios que le tienen que suplir alimentos o material prima y mantenimiento a esos 2.000 acres. Definitivo. Indirecto y directamente creo que va a haber un poco más de cash en la economía para circular en Cabo Rojo y al final del día puede ser que sea bueno. Sí hay que tener en cuenta el impacto ambiental.
Hay todas esas cosas y hay grupos que van a estar pendientes de esas cosas, estoy seguro. However, también tengo que mencionar, ahí está el edificio amarillo. En combate está ese complejo que parece que es como si estuvieras en Grecia con los techos azules. Que Eso ha quebrado como 3 veces, o sea. y ese es mi punto. Este va a ser el que va a hacer la magia. Porque y el balneario está cerca, o sea, si vamos a ver, el balneario está a la boca de Boquerón, o sea, ¿cómo se llama esto? Por donde salen los botes de la marítima. Ok, te paras allí en el atracadero, mano derecha, poblado de Boquerón. Lleva años ahí, el poblado está, o sea, está el balneario jodido. Mano, si en kayak tú cruzas y son los pozos, y eso allí, ese proyecto es eso, de los pozos, qué sé yo qué, me imagino que eso es para las personas, qué sé yo, que tengan 70, 80 años, donde hicieron el festival de los hippies para los años 70, toda esa finca por ahí para atrás, lo que era Monte Carlo State, que colinda con el refugio de aves, me imagino yo, por lo que vi, ese es el proyecto. Está bien que esas tierras, pues, ahora mismo están, yo creo que no, ni para ganado, ni ganado hay ahí, pero ¿por qué vamos a hacer algo nuevo si hay algo que está, que lo que hay es que darle un cariñito? Y hacer una alianza público-privada, si el gobierno no tiene chavos con el balneario, hacer un contrato a 20 años y pon esto bien lindo, porque esto era bien lindo. No hay que hacer, pues, aquella parte, ¿entiendes? Y darle la concesión a una hotelera de Estados Unidos que coja el balneario. Es que hay tantas cosas, no sé, mano, de verdad no sé. Pero como que la esencia de eso, como que está Off. no sé, está oscura. Está oscura. Yo pregunto, ¿el costo de vida aumentará? Bueno, el costo de vida está aumentando del tiempo. Y entonces es un proyecto de alta gama, por decirlo así. Y sí, hay oportunidad de comercio porque ya no va a ser el chinchojito de la esquina. Ya no va a ser el licor actual de Boquerón. Porque esta gente, pues, ¿sabes? Tú tienes que tener una oferta variada pues, ¿cómo te digo? Tu oferta al mercado tienes que cambiarla porque esta gente tiene otros gustos. Ellos no son de cerveza, chichaíto, con Cuba Libre, de hamburger, de food truck. O sea, el que se monta en esa ola, si se monta, pues tiene que hacer un supermercado que cumpla con la demanda de esta gente. Pero no sé, es que hay tantas preguntas, hay tantas cosas, no orientaron a la comunidad aledaña, que en este caso es nosotros, el municipio, o sea, los compueblanos, los cabocodeños. Yo no sé nada, yo lo que leo es pues, lo que he leído. No, creo que eso es parte del problema, la falta de transparencia en el proceso, en un proyecto de esta magnitud. De esa envergadura. De esta magnitud. Dice que tiene 4 hoteles con más de 500 llaves adentro, 900 residencias, senderos para caminar. Una escuela bilingüe. Senderos para caminatas y ciclismo, spa y bienestar, clubes deportivos. Centro ecuestre. Un centro ecuestre, una escuela bilingüe de kinder hasta 12 grados, hasta 12º, 2 centros de comunidad, acceso a la playa, servicios para residentes, huéspedes, hoteles, más de 2.000 empleos generados durante la construcción y operación. Eso es de las cosas que estoy leyendo. Ellos están tratando de reducir el impacto de la huella digital y dicen que solamente un 23% del land, o sea, de la tierra es lo que ellos van a usar, el resto lo van a dejar más o menos. No más o menos, porque no me digas tú a mí que tú vas a hacer 2 campos de golf de 19 hoyos. 19 hoyos es el campo de golf, algo así. Y eso pues tú tienes que acondicionar el terreno, tienes que sacar todas esas vallas que hay ahí, todos esos cactus y todo. La noticia dice que llevan planeando y desarrollando esto por 2 años y que piensan comenzar en el 2025. Ya empezaron, vayan y vean, ya empezaron porque
pues yo conozco gente de allí y me dicen, mano, que hace 2 semanas me preguntaron, ¿tú no sabes qué está pasando en el combate? Y yo, qué sé yo, mano, pues allí están desarrollando el combate. Me dice, no, es que están pasando un montón de camiones con postes. Y yo, pues no sé, será que van a hacer un parking multipiso y lo van a trepar en postes. Y de repente sale este proyecto. Le pregunto a una persona que trabaja en construcción, que por casualidad va al autopar, y me dicen, cacho, para allá adentro, para lo que eran los pozos, hicieron una cajetera, yo no sé qué, están sembrando postes a trofeo, y yo, pues mira, para allá eran los postes. Eso es lo que yo sé. Oye, ahora que tú dices eso, quizás por eso que fue que empezaron a poner letreros de estacionamiento para impedidos en Playuel y en A Faro. lo mejor es una técnica para ellos venderle el proyecto a la banca, porque tampoco es banca local, es JP Morgan de Nueva York. Para decirle, no, mira, ya hay esto y esto y esto, mira, todas estas facilidades. Y acuérdate que con esta mierda de la inteligencia artificial arreglan las cosas y lo ponen bien lindo. Una será que estas fotos te la ponen planchadas. No sé. ¿Qué opinas? Me gustaría preguntarle a las personas que están sacando de su tiempo, que están viendo este en vivo, si tú estás viendo el replay, ¿qué opinan de este proyecto en Cabo Rojo? ¿Cuál es tu opinión sobre este proyecto? Inclusive el proyecto lo están reseñando en Estados Unidos. Bloomberg lo está reseñando. Creo que hay una página de Real Estate de Nueva York que lo están reseñando y ya están vendiendo, no creo que son opciones o no sé qué. O sea, esto no es de ahora. Este muñequito lo montaron hace tiempo. Lo que pasa es que pues, entérate último, protesta un ratito y te vas a cansar y cuando ya está hecho. Ya está vendido. ¿Cómo este proyecto afectará el ecosistema? Pregunta a los recursos naturales, si es que están trabajando. Porque esto debe ser un área de anidaje de mucha fauna, ¿cómo te digo? Autóctona del país. Creo que fallaron en el proceso. Y yo entiendo. A ellos no les importa. Money talks, you know. Ya. ¿Qué te gustaría ver en ese proyecto, Jorge? Es que hay tan poca información, pero, o sea, el proyecto no es malo, es bueno. Es una inyección económica increíble. Pero es que no sé si es la palabra correcta, el despajamiento, como que hacerlo de cantazo, sin una consulta al pueblo. Habría que chequear o analizar lo que pasó en Isabela, cuando hicieron todos estos proyectos, Costa Dorada, yo no sé qué, en Rincón, con todo esto, ¿cómo te digo? Estos condominios que ahora mismo tienen problemas con la erosión y todo, o sea, coño, ya ha pasado 2 veces, 3 veces. ¿Cómo se han afectado las comunidades? ¿Ha aumentado la actividad económica en el municipio? ¿Cuánto? Porque tú hacer una inversión de 2.000 millones para reportar, qué sé yo, que 2 millones, 1 millón al año que llega a las arcas del municipio, esa inversión como que no, como que el número está descuadrado. No sé. Hay muchas preguntas y no sé, hay planificadores de estos de... No sé, de verdad. Mira, aquí hay otra pregunta, un comentario que dejó Solmari. Dice, ¿ustedes creen que van a invertir tantos millones sin haber hecho un estudio de mercado y sondeo de posibles ventas? Sí, el estudio de mercado lo hicieron en Estados Unidos. Eso es para el mercado americano. Eso no es para aquí, para los puertorriqueños. Tú no tienes 3 millones de pesos para pagar para una casa de veraneo. ¿Entiendes? Mira los problemas que está teniendo Dorado, que le dejaron el acceso a las playas, que son accesos públicos, de dominio público. No, pues la playa está ahí, sí, pero no puedes llegar a menos que tengas un bote. Entonces, en la parte que supuestamente los botes pueden llegar, ellos tiraron piedras y todo, hicieron como arrecife y no tienen baño. O sea, te están quitando el acceso. Aquí hay otro comentario. Luis dice, si hacen hoteles buscarán desplazar
Si hacen hoteles, buscarán desplazar hoteles, los pequeños food Sí, trucks, algo exacto. similar que en San Juan, en el área. Exacto, y los pequeños hoteles, las pequeñas hospederías se fueron al carajo, ¿entiendes? Pero pues, eso, pues, ¿qué consulta hicieron? Ellos, y vuelvo y te digo, eso lo están mercadeando, si buscan en la revista Bloomberg, ya eso lo están mercadeando en Estados Unidos y en Europa. O sea que los que vienen a vivir ahí, ellos vienen en su avión privado y qué sé yo qué, y están en una cápsula. Ellos no van a venir por las 100, espérate que voy a ir para Mister Special a hacer la comprita para el apartamento, qué sé yo qué. Ana, eso no funciona así, ¿entiendes? Aquí está el otro comentario. Luis dice: saludos desde el agua, desde la Laguna Cartagena. Está disfrutando por allá hoy. Ah, pues está bueno. Está bueno. Yo creo que proyectos así son necesarios. No estoy diciendo en ese en particular, pero creo que Cabo Rojo se puede beneficiar de más proyectos como ese. Me explico. El edificio amarillo, la fábrica cerrada, el faro perdido, el balneario perdido. Sí, mi dinero se pudo haber utilizado, y llevamos mencionando esto por mucho tiempo, 3 años ya, que se debe buscar la inversión, y ese es el punto. Sí, los de aquí nosotros nos molesta, pero no tenemos el capital, alguien de afuera va a venir. No, esos son 2.000 millones, papi. Sí, Son una tonta de chavos. ¿Entiendes? sí. Y pues, ¿por qué la banca local no se envolvió en eso? O sea, es que volvemos, hay tantas preguntas. Estúpido, porque eso es un negociazo. Eso es un negocio humano y de la banca local, entonces, está bien, hay proyectos buenos, porque se han desarrollado proyectos buenos, mira, para los 60, para los 70, o sea, para los 1970, 1980, desarrollaron Villa Taína. Villa Taína es un complejo que, pues, bonito. Desarrollaron Hacienda La Bauma en Boquerón. Pero son proyectos, tú sabes, la de esos micros. Pero eso viene un proyecto, mano, que son 2.000 acres. Eso es un micromundo ahí, ¿entiendes? Tú le jaspas una verja eléctrica de 20 pies y sueltas ahí. Eso es una cárcel. Tú no tienes que salir para nada, tú sabes. La mejor playa de Cabo Rojo, de las mejores playas, ellos van a tener acceso ahí. Entonces, pues ya tú no te puedes ir para las pozas y poner tu casetito y tu hamaca. ¿Entiendes? Y supuestamente Recursos Naturales dice que es de dominio público la orilla de la playa hasta donde rompe la ola, creo que 20 metros más. Pues está bien, tú llegaste por la orilla de la playa, más, te llegaste en una yola de pescador. Te van a sacar para el carajo. ¿Por qué no montaron eso en Vieques? Que Vieques tiene toda la parte esa que es militar perdida y ellos limpian todo eso. Ahí pueden montar lo que les salga lo que les dé la gana. No, pues vienen para Cabo Rojo. Es bueno. Es que es una controversia, ¿entiendes? Porque tú dices, coño, pero es que lo pueden montar en otro sitio. Sí, pero es que es de la forma que se da el proceso. En cuartos oscuros, vamos a decirlo así. Como siempre ha trabajado el sistema. Y quién es el gestor aquí en Puerto Rico, porque esos tipos compraron eso, salen con todos los permisos, pero ellos tuvieron que haber hecho, no la consulta de pueblo que dicen que, pero ellos tuvieron que tocar puertas allá en San Juan, tú sabes, ¿cómo te digo? Alpe no, ¿quién es la que da los permisos de construcción? Alpe, Recursos Naturales, por ahí para abajo, si ahí está cerca del Refugio Nacional de Vida Silvestre, que eso es federal, me imagino que agencias federales también tuvieron que participar de esa consulta. Ellos dicen que vienen con un aeropuerto, quien tiene, o sea, la Autoridad de Puertos de Puerto Rico es la que tiene que ver con eso, pero ellos a la misma vez están monitoreados por la FAA, que brega con los aviones. O sea, estamos hablando de que esa gente tiene una conexión de 4 pares. No sé, ¿entiendes? No sé, mano, es que yo te digo la verdad, mano. La información que hay es vana en las redes sociales. Jay Fonseca ahí reseñó algo
Que ahí fue que te dije, mira, esa gente viene con escuela y todo. Pero yo me imagino que todo el mundo está en las mismas. Preguntando, tú sabes, qué viene, qué sé yo qué es. Esa gente, un proyecto así de grande, vienen con una marina, porque no me digas a mí que tú vas a estar, hermano, en la mejor playa del área oeste y no hay una marina para yo tener ahí un bote de 60 pies. ¿Me entiendes? Para que vengan mis amigos directo en el bote y lleguen a esa marina. O sea, son muchas preguntas. Entonces, un proyecto de esa envergadura que se está mercadeando en el mercado internacional, porque viene una gente de allá de allá de Japón o de China, qué sé yo qué, que es oriental, yo no sé qué. Ahí tiene que haber una aduana. Porque tú no puedes entrar y salir del bote, hermano. Tú vienes con bandera, qué sé yo qué, de ahí al lado de Santo Domingo. Y tú no puedes entrar como Pepe Perindingo y alinearte ahí. Tienes que hacer aduana. Uy. ¿Entiendes? Son muchas preguntas. Ahora voy a preguntar del punto porque quizás yo no entiendo. No, Ok. yo tampoco. No, pero Yo estoy disparando, Sí. mano, tú sabes, a la No, pareja, no. a ver a dónde doy, porque no sé. no, pero a mí no, yo no acostumbro a hacer eso, pero porque yo lo vi como bueno, pero vi muchos comentarios y muchos mensajes que nos taguearon y No, gente preocupada como por, algo por negativo. ese lado, por eso te digo que es una controversia, por eso es buenísimo, porque el que tiene ahora mismo tejenos por allí cerca, los tejenos van a coger un valor, un boost bestial. ¿Entiendes? Ya el que pagaba por 1,000 metros, te compré un solarcito allí de 1,000 metros por 100,000 pesos. No, chacho, yo estoy al lado del proyecto ese de esencia, que yo no sé cuál es la esencia de eso. No, eso vale 300,000 pesos, papi. Si los vecinos míos son millonarios, yo soy un pelado, pero ellos son millonarios. ¿Entiendes? O sea, el área, el entorno va a aumentar de valor, pero no sé, mano, no sé. Mira, aquí está el comentario de Diego Irizarry. Tenemos los mejores recursos naturales en Cabo Rojo y nosotros como ciudadanos no cuidamos nuestro patrimonio. Definitivamente, El Combate necesita ser transformado como una ciudad turística. definitivo. Igual que Palguera, mano, que tiene esos canales que supuestamente son la Venecia de Puerto Rico. Pero ahí también hay un arroz con joyo que no sé a la hora que es, ¿entiendes? O sea, es verdad, tenemos los mejores spots para ofrecer al mundo. Pero es que no hay transparencia. Si son tan buenos, porque si es lo que queremos, ¿por qué Porque hay tanta, el problema? ¿cómo te digo? Tanta reacción o choque con eso. Sí. Es lo que yo te digo, o sea, yo estoy tirando algo al aire porque ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué la es lo- información, ¿sabes? La transparencia. Eso, pues yo no sé, mano, ¿sabes? Yo sé que desde que yo cogía por esos montes, pues yo conozco todos esos montes, yo cogía por esos montes cuando era chamaquito, porque la finca papi es ahí al lado, por eso te digo, pues lo de papi ahora vale un montón, ¿entiendes? Porque colinda con eso. Si eso valía, qué sé yo, la última vez que lo tasaron, tasó como 50,000 pesos cuerda, pues ahora dobla, vale 100,000 cuerdas. ¿Ves? ¿Ves? Pero ¿qué me preocupa? Que no dicen nada. Observación. Quizás yo me equivoque, pero voy a hacer una observación del punto de vista de comprar una casa. Esos Ajá. procesos no existen en Puerto Rico de transparencia. No, inclusive tú te crees un proyecto súper lujoso, buenísimo, un casa de campo en Cabo Rojo, un casa de campo, los que saben de Santo Domingo. Pero se acaba la 100 en Boquerón y de ahí para allá coges un callejón para llegar allí. Esa es la puerta que tú quieres enseñarle a la gente que venga por tierra. Elabora un momento, elaboren ese. Tú vienes bajando la 100, llegas a la luz de Boquerón para Boquerón a seguir para el combate. Es un callejón en comparación con... Eso no es una autopista. Entonces esa es la entrada para tú llegar al sector del combate. Después coges esa es la 301, después creo que es la 3301, que es la de los monos para allá adentro. Le das para allá abajo, donde era el garaje de Texaco, doblas a la derecha, donde era el salistral, no, las salinas que tiraban la sal ahí para vender, que eso era de Jeffrey, y por ahí para adentro entras para el proyecto. Coño, tremenda entrada.
ni Disney. Tú tienes que, tú sabes, preparar la infraestructura de muchos años antes, entonces ellos van a empezar a construir ya mismo y la cajetera, bueno, un parcho le tiraron de brea. Esto tendrían que expropiar, Oye. ampliar la cajetera, hacer jardín, una cosa que se vea linda. No. Oye, lo que tú dijiste, y es la misma observación que yo tuve cuando fui a los apartamentos, a la propiedad de los techos azules que parece Grecia. Allí tiene que haber... Eso es un callejón vecinal. Con eso es que voy. Yo salí con muchas preguntas ese día. Para los que no sepan, eso es... Me voy a remontar a cuando yo bajaba allá todos los fines de semana, que bajaba para casa con papi. En la curva donde era el Corozo Screen, después de la piquiña, que todo lo hay a mano derecha, y está allí la guardería de botes, que era Tejazos Corozo. Antes, si miras a mano derecha, en el monte, pegado de la finca, que eso era Monte Carlo Estate, hay un proyecto ahí que estuvo abandonado mucho tiempo, ahora lo pintaron de blanco, que parece como Venecia, y los techos azules. Ese proyecto ha quebrado 3 veces, yo creo. Ahora pues parece que un americano lo cogió, o alguien lo cogió, y van a tratar de... Pero el acceso a él, es lo que tú me estás explicando. Ahí, por tu comentario, y ahí es donde voy con el comentario. Porque nosotros tenemos callejones embreados por carretera. Aquí no hay carretera, afuera de la carretera 100 no hay carretera. Exacto, mínimo. Entonces, yo me metí estos días grabando y llegamos hasta allí. Y yo miro ese edificio, hay múltiples edificios allí, tiene que haber por lo menos 1000 unidades. Vamos a decir que hay 500 unidades. No tantas, ponle 200 para ir. No. Con todo y eso son 200 carros subiendo para allá arriba, en ese callejón, que un servicio, los bomberos no suben por ahí. Eso fue mi pregunta. Si tú vienes a la ambulancia y los bomberos y hay alguien estacionado en la orilla de la carretera, se muere esa persona. Mínimo, ellos lo que tienen que hacer, mínimo lo que deberían hacer ahí es una ruta vial, como decir el cantito de lo que le llaman el boulevard, que está la cancha y el gimnasio, que pues se ve bonito, tú sabes, tiene sus lucecitas solares y sus cositas, ¿ves? Pero mano, yo creo que eso es un callejón de tierra por donde tú te metiste. O era un callejón de tierra y lo emplearon mal, ¿entiendes? Donde no pasan 2 cajos, a lo máximo en la parte más ancha lo que puede tener son 10 metros. O sea, que si viene uno bajando, coño, ¿dónde me digno? Aquí está un poquito ancho, dale suave que no me tumbe el retrovisor. Pero eso no es una entrada que... Ponle que esos apartamentos o esas unidades... Una entrada para un proyecto de $2 billones. Exacto. O sea, pero olvídate del proyecto de los 2 billones. O sea, no te olvides del proyecto de los 2 billones porque está ahí. Pero ese proyecto que está ahí, que está hecho, o sea, que no es que lo van a hacer, que está hecho. Ponle que mañana lo empiecen a mercadear. Tú tienes una Expedition, ¿ves? Y vas a subir para llevar el proyecto y de allá para acá vienen bajando 3 Mirage. Adam, déjame dar reversa para que ellos salgan para yo poder entrar. Y es un tramo bastante largo. Ese tramo puede tener más de un cuarto de milla. ¿Entiendes? Ahí entró alguien. Esos apartamentos Campomar. Okay. Eso se llama. Y vuelvo y te digo, no, ¿sabes? Son realidades, eso está ahí, ¿entiendes? Sí. Ese no es que lo van a hacer, ese está ahí. Ahora, y ese es aparte de las condiciones de la carretera, y no quiero llegar al que es municipal, que si eso no me importa, está horrible. Ese proyecto, como tú has mencionado, ha fallado. Tienes el edificio amarillo, que estoy seguro que si alguien tiene $2 billones y quiere decir dónde lo voy a mirar, miraron la rentabilidad o las posibles cosas que se van a hacer en el edificio amarillo ese y dijeron, para allí yo no voy a mirar. Las fábricas las tenemos cerradas, el faro, el balneario, aparentemente el balneario, por lo que tengo entendido, empiezan a trabajarlo la semana que viene. Pero eso hay que averiguar. Y entonces el faro, el Rebecca Colbert, hay muchas cosas. Yo sé que yo no sé, yo voy a asumir y a estar positivo de que el impacto en Cabo Rojo va a sumar más de lo que va a restar. Sí.
Pero ahora mismo este proyecto como que creo contra. No puedo decir que es malestar, porque vuelvo y te digo, una inyección económica es duda, porque tú no sabes, ¿entiendes? No hay información. Y pues, ¿por qué la banca local no se envolvió en este proyecto? Ellos alegan que supuestamente en Bloomberg dice que es que hay más demanda que oferta, lo cual es cierto, pero vuelve lo mismo, un proyecto de 2.000 millones y solamente son 900 residencias. Esas residencias no van a costar 3, 4 millones. Pito Vázquez dice que sigan invirtiendo en la zona metropolitana y exploten económicamente, que dejen el resto de la isla natural, no necesitan que oponer al turismo. Lo que queremos es que no cambien nuestro ambiente natural. Es que hace falta. Y es que volvemos a lo mismo, ¿ves? Es controversial, porque ahora mismo yo te estaba dando un montón de críticas y te digo, no, es que hace falta, sí, hace falta una inyección económica, hace falta revivir no solamente Cabo Rojo, todo el área oeste, pero pues aquí desde que se fueron, diablo, ya me estoy yendo bien retro, las 9:36, aquí no han llegado fábricas nuevas, no hay oportunidad, mano, para la juventud. O sea, vuelvo y te digo, el Colegio Mayagüez, un montón de profesionales que sacan, ingenieros, tú sabes, una escuela que se conoce, tú sabes, y tiene un prestigio, la misma Interamericana, tú sabes. ¿Cuál es el problema de que se hayan ido a las fábricas? Que nosotros no, o sea, yo no soy el experto, ¿entiendes? Sí. Pero por lo, razonamiento de 2 dedos de frente, ¿cómo te digo? La ERS, los beneficios de fomento salen mejor yéndose, tú sabes, con la globalización todos se fueron para allá, para Oriente. No, ahora Trump dice, Let's make America great again, sí, tú vas a traerte esas fábricas que están por allá botadas. Cuando allá, mano, la caridad, tú sabes. Tú vas a hacer la pregunta, no en el respecto de la fábrica, no en el respecto de los negocios, en el impacto a Cabo Rojo a los residentes. ¿Cuál fue el problema de que esas fábricas se hayan ido de Cabo Rojo? A mi entender, porque me estás preguntando, yo como ciudadano, a mi entender, no te estoy diciendo pues todo fácil, hermano, quien da los permisos para fábricas y quien dice, no, mira, monta en tal sitio, es la administración central. ¿Entiendes? Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué impacto positivo o negativo que las fábricas se hayan ido de Cabo Rojo, eso tuvo en los residentes? Inyección económica en el comercio, o sea, la fábrica de tenis cuando estaba en su pleno apogeo, las Hertex cuando estaban en pleno apogeo, después era Johnson & Johnson. Cada fábrica de esas, General Electric, cada fábrica de esas tenía, qué sé yo, 300 personas por turno, en 3 turnos, 4.000, 5.000 personas. Las 4.000 o 5.000 no vivían en Cabo Rojo, porque yo sé, tengo conocimiento que venía gente hasta de Peñuela, y viene gente ahora de Peñuela, de Yauco y todo a trabajar en las poquitas que quedan. Pero había billetes cogiendo en la calle, ¿entiendes? Y todos los negocios, había el Casa Joe, humano, cuando era Casa Joe, Yodan, la tienda de padrinos, la Fortaleza, Casa Fajet vendiendo zapatos, la misma Gloria, todo el mundo hacía chavo. Pero ahora, mano, pues se ha drenado de cierta forma el comercio, porque no hay la misma cantidad de gente, tú sabes, que tiene poder adquisitivo para mover la economía. Si entendí bien lo que tú me estás diciendo, que sería beneficioso un negocio, una empresa que le diera empleo a 5.000 personas de nuevo en Cabo Rojo. Sí, no tanto, porque pues una empresa de 5.000, yo creo que aquí a nivel de Puerto Rico hay muy pocas. Pero muchas microempresas que tengamos que importar mano de obra de otros municipios, porque hay un insumo, el municipio gana más, porque van a pagar más las patentes y yo no sé qué. Pero es que eso no lo controla, en este caso el alcalde Jolito no controla eso. Quien tiene la bola es el gobierno central. Y si ellos ¿a qué tú te refieres ellos son los ¿A qué tú te refieres que el alcalde no controla eso?
Porque él no se puede montar en un avión y ir, qué sé yo qué, a una empresa como las que tú te trabajaste en Estados Unidos y decirle, vente para Cabo Rojo que te voy a dar un edificio para que tú traines gente ahí y produzcas. Y ahí es donde yo no estoy de ¿Entiendes? acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque eso exactamente fue lo que yo hice cuando abrimos Left Food City en Estados Ok, Unidos. sí, pero acuérdate que tú estabas en Estados Unidos. Es lo No, no es lo mismo, perdóname. Sí, ok. No, porque estás en los Estados Unidos continentales y tú produces un vagón. ¿De qué? De convertidores. Y ese vagón lo trepas en un truck y lo mandas hasta California. Y aquí, para tú producir un vagón de convertidores, tienes que importar la materia prima. Escúchame. Porque no estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. No estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de que Jorgito se puede montar en un negocio, a un avión, y atraer un negocio acá. Estamos hablando. Sí, pero es que hay unas partidas que él no tiene control. Escúchame, porque te me está yendo negativo. No, es Escucha. que no es negativo, es realista. ¿Por qué se fueron las navieras de Puerto Rico? Está bien. Porque no había fábrica, entonces para ellos no era costo efectivo Está mantener bien. barcazas trayendo porque no traen materia prima. Tú tienes que traer la materia prima a Puerto Rico, bien. producir. Y cuando inundes el mercado de Puerto Rico, ¿qué vas a hacer? ¿Las vas a tirar para Mona? Está bien, Tienes que mandarla a mainland y esos son costos. yo sé. Lo que pasa es que todavía sigues pensando en ese tipo de negocio. Y aquí, Es que no lo puedo mandar por teléfono. No. ¿Qué pasa? Y la tecnología y las cosas que Sí, exportamos. ok. Pero eso no viene al caso. Lo que viene al caso, y en mi opinión, y es que yo me voy a discutir con cualquiera, yo estoy seguro y me voy discutiendo con cualquiera, porque aquí no hay un desarrollador económico, que Jorgito se puede montar en un avión, irse para Europa y traer un negocio de allá, traer inversiones de allá. No importa qué tipo de negocio Por sea, eso, pero pero volvemos a lo mismo, porque, ok, él puede traer a Chinchín Sí. y Chinchín le va a decir, vamos a hacer una fábrica de agujas. Sí, cómo no, mira, yo tengo 300,000 pies cuadrados que te lo voy a dar por $1 cada 10,000 pies cuadrados. Oh, tremendo negocio. Ok, mira, necesito 60 toneladas de aluminio. Sí, no hay problema. ¿Dónde carajo tú vas a conseguir 60 toneladas de aluminio en Puerto Rico? Tienes que pagar navieras para que venga eso a Puerto Rico. Y después que tú haces la aguja bien linda con el fotito para ir ganarlo, tienes que volver a pagar para mandar esa mierda a Estados Unidos y venderlo. yo no Son costos. Yo no estoy hablando de transmisiones, ni estoy hablando, No, no estoy ni de hablando, aguja, ni de aguja. ni estoy hablando, Ok, ni estoy bien. hablando de nada que tengamos que tengamos esos problemas que tú tienes en la mente ahora mismito. Pues yo no quiero bregar con inventario. Pues si es tecnológico, lo Hay que pasa es que... muchos tipos de negocios que no Sí. están sucediendo aquí, muchos tipos de servicios que se pueden hacer desde aquí, que no requieren inventario, que le dan Es otro verdad. tipo de empleomanía Pero a entonces, los caborrojeños, sí. o más poder adquisitivo en vez de 10.50, 50 o 100 pesos la hora. Sí, y eso tú puedes puede hacer dar un call center, pero tú vas a competir con Santo Domingo y México, que le pagan a 50 chavos la hora. Y Yo- tú quieres trabajos de 20 pesos la hora, para no irnos lejos, un Sí. número real de 20 pesos la hora. Cuando, pues, eso es por un jodido teléfono y ya me contesta un mexicanico, órale, güey, ¿en qué le puedo ayudar? Y el cabrón cobra medio peso la hora y tú le vas a pagar aquí un tipo para que te diga, sí, buenas tardes, ¿pero qué podemos servir? No, que tengo un problema, sí, dígame, a 20 pesos la hora. Si todo el mundo está buscando eficiencia, y la eficiencia es pagar menos y sacar más, ¿entiendes? Bateame esa, todo eso tienes razón. Todo eso. a menos que el tipo tenga 20 oídos. No, ahora mismo, ni yo en Estados Unidos contrataría a nadie en Estados Unidos, yo lo contrataría el call center de las Filipinas, porque es más ¿Ves? costo efectivo. Exacto. Sí, pero eso no tiene nada que ver porque eso no es el trabajo que yo quiero para la gente de aquí. Sí, Pero yo, si tú yo quieres, te di un ejemplo, si tú pero... quieres ese trabajo, no puedes criticar definitiva- No, yo otros. no lo critico porque trabajo es honra. Sí. Pero no somos competitivos, ¿entiendes? Entonces aquí la gente está, ¿cómo te digo? Quieren equiparar el sueldo con el mainland. Para los que no entiendan, puñeta, Estados Unidos. Sí. Bueno, es que allá tú vienes y trabajas en una fábrica pegando alfileres y cuando te... Yo conozco un muchacho que trabaja en una fábrica de zipper. Y yo le dije, ¿qué tú haces? Pues ir a el zipper y cejarlo. Eso es de una compañía de judíos. A 25 pesos la hora. Y él me dijo que estaba en Utah, la fábrica. Pues qué sé yo qué, mano, viene una fábrica de costura en Nueva York y le pide 10 vagones de zipper. Yo no sabía que eso tiene un montón de clasificaciones. Y ellos vienen y le llenan 20 vagones de sealant
Y hay una compañía que se llama, no sé si existe todavía, Yellow, que es como decir, nada, una compañía de troces y por mainland, o sea, por tierra, se lo llevan. Si tú tienes esa fábrica en Puerto Rico, ¿a quién tú le vas a vender 10 vagones de zipper? ¿Entiendes? Estamos en desventaja en el sentido de que nosotros estamos separados del mainland. Entonces, esos trabajos tecnológicos sí existen, son buenos, o sea, no necesariamente tienen, pero ¿dónde es que a una masa de gente, o sea, 10,000 personas tú tienes ahí, vas a hacer un trabajo de eso? Ok. Vamos a montar una fábrica tecnológica, pero como es tecnología, con 200 personas diestras, yo cumplo con la demanda que tengo. Te quedan 9,800 personas ahí desempleados. Y le pagas, ponle, qué sé yo, que haces tanto dinero, le pagas 100 pesos la hora. Esa gente está bien remunerado. Pero los otros 9,800, ¿qué? Entonces tú necesitas crear tipos de manufactura que requieran mucha mano de obra para tú poder coger mucha gente, aunque sea 10 pesos la hora, porque vas a poner más chavos en más gente y van a coger más chavos en la calle. No sé si entiendes mi punto de vista, ¿entiendes? Yo entiendo tu punto de vista y lo que pasa es esto, esos no son los trabajos que yo nunca he tenido esa visión para Cabo Rojo. Nada de ese tipo de fábrica, Bien, nada de ese tipo ok. de trabajo. Porque, Está bien. porque después de yo... ¿Qué empresa te gustaría ver en Cabo Rojo? Mira, Tesla. No. Mira, yo te voy Me fui muy alto. No, mira. Nosotros hemos hablado de dos ideas. Desde Nos que desviamos de la cosa, de la esencia. Desde que empezamos, nosotros hemos hablado de varias ideas que ya yo las encontré en Puerto Rico. Y esto no es nada de tecnología. Lo que pasa es que las compañías pueden irse un montón más mundial con tecnología. Ahí vamos a hablar de una que es local, que no se puede ir, que no es escalable con tecnología, y es el transporte colectivo. Nosotros estamos hablando de que el que abriera ese negocio en Cabo Rojo se iba a saltar, pero fue el gobierno. Ok. El gobierno, yo creo que Lo dijimos por 3 años. el gobierno puso la semilla, ¿ves? Y yo creo que está funcionando, pero todos los días, Sí. por mala pata, mala pata no, ¿sabes? Porque pues, se me cruzó una guagua de esas al frente y como ¿sabes? Que tú paras, haces el pare, la guagua se cruza así, yo miré, yo no sé cuántos caben en la guagua, pero iban como 7. Y yo, mira, por lo menos, la guagua no va vacía con el chofer ahí oyendo música, o sea, pero es lo que tú dices, hay que abusar de ese sistema, porque yo me imagino que eso lo llevan estadísticas y después, porque eso no es para siempre, una empresa privada puede seguir cogiendo eso, a lo mejor con vehículos más pequeños. Años, tengo entendido que es 2 años. El otro negocio que mencionamos una vez, de que ya lo encontré en Puerto Rico, no en Cabo Rojo, pero lo encontramos en Puerto Rico, es un servicio de comida, donde te envían las comidas a tu casa. Eso existe en Rincón hace tiempo. Porque mi sobrino vive allá y allí él tiene amigos que se dedican a cocinar, le tienen 10 familias, le cocinan y con eso factura 2,000 pesos mensuales el muchacho. Pero estos no, Que son, inclusive- estos no son emprendedores, te estoy diciendo una compañía grande que le envía No, todo. no. Estos son facturas hasta por planes médicos. Creo Jorge. que, pues sí, creo que hay alguien y Cri- están a nivel de todo Puerto Rico, porque creo que leía algo, tú sabes, y en las redes pues, yo no tengo mucho tiempo de ver redes, pero he visto que hay 2 o 3 compañías que sí, que cubren la isla. Aquí hay un comentario de Luis Montalvo, dice que el 60% de las ventas en Puerto Rico son por el internet. También eso pues, es verdad, ¿entiendes? Por eso es que mano, no quiero hablar de eso, pero supuestamente Trump en un meeting de esos que dijo que él iba a regular las ventas por internet, porque las ventas por internet destruyen la economía de los pequeños pueblos. Porque no te creas que todo el mundo es Disney, qué sé yo qué, o sea, están los donde tú vivías, el pueblito que tú vivías, ¿entiendes? Y hay muchos comercios que se han visto afectados por los gigantes estos de eBay, Amazon, qué sé yo, ahí los otros días yo recibí Exie, algo así, hay 20,000 plataformas, tú sabes, que acaparan. Y entonces, pues, es lo que dice, lo que yo leí que dijo Trump, eso es competencia desleal, ¿entiendes? Porque tú no puedes
o sea, el canal de distribución, ahora mismo con los medicamentos, Amazon tiene ¿cómo te digo? Un programa bien agresivo de medicamentos que tú le envías la receta y te llega a tu casa. Pues mira, se jodieron las farmacias locales, ¿entiendes? Porque esa gente mientras, qué sé yo, tú compras una paleta de Pampers, esos acaparadores te compran 10 vagones de Pampers, 5 veces el precio. Es así. Ahora, que ellos cierran producciones, líneas de producción para ellos, ¿no? Fabrica con mi marca, que se va a bajar un poquito calidad, pero entonces voy a tener un mejor precio. Hazme este empaque que es más barato. Yo no puedo hacer eso en mi negocio. yo lo que... Ok, creo que no estamos transformando nuestros desafíos en oportunidades y nos estamos quedando patinando en que tenemos desafíos. Porque esos Hay son- muchos desafíos y de esos son verdad. oportunidades. Que el problema de manufactura y de envío y de inventario es una oportunidad para innovar, pero nos quedamos Sí, quedados en el mismo escalón. definitivamente, y por eso te digo que, es más, desde que empezó el podcast, yo te digo, es que esto es controversial porque tú no puedes esperar que el gobierno te dé. La idea de que tú dices de que pues el administrador municipal, para no decir pues el alcalde, que se monte en un avión y traiga fábrica, eso está fantástico. Se hace más fácil cuando tú eres una ONG, una organización no gubernamental, o sea, tú eres un inversionista y Te- quieres hacer una fábrica de Te digo cabos de zapatos. te digo porque ese ejemplo yo lo viví. Sí. Y en los 4 años que yo estuve en Florida, vi Sí. cómo el municipio era proactivo en traer compañías como AccuForm, como un aeropuerto, un centro de Walmart, trajeron montones, hasta una escuela vocacional que daban clases de aviación, soldadura. Tú puedes hacer... Eso es buenísimo, todo eso son es la tremendas visión- ideas. La visión del líder. Exacto, es la visión del líder, pero es que aquí lo tienen atado, le tienen 3 pares de esposas, no, si no, esto no pasa por el administrador central y no pasa nada. ¿Tú sabes por qué yo no le, ¿Entiendes? tú sabes por qué? Yo entiendo ese punto, pero hasta cierto punto ya yo no se lo voy a creer a los políticos, by the way, como quiera. Es ya que yo los no- políticos no le toca el desarrollo, bueno, Ah, le toca y no le toca, porque, o sea, ellos tienen, perdón, estoy expresando mal, ellos deben ser facilitadores. eso es parte de ser un alcalde. Exacto, ellos tienen que ser facilitadores Parte de ser un y gobernador. buscar oportunidades. Pero si no hay el empuje No ha habido desarrollo económico. del desarrollo económico de la empresa privada, o sea, del capitalista que invierta, pues, hermano, Ok, puedes sembrar qué sé yo, habichuelas, pero si no tienes, pues, un mercado para venderlas, pues, y, vas a botarlas. y ahí es donde vamos, con nadie va a venir aquí. No, tú Ok. tienes que buscarlo, tú Y- tienes que buscar y- la y oportunidad. ese fue mi punto con que cualquiera Cualquiera. tiene no que es él, atraerlos aquí. ¿Qué es la visión de ellos? Tú tienes que enamorarlo, como si fuera, pues mira, esta jeva me gusta, déjame enamorarla, a ver si caigo, pero, ¿sabes? Ok, Te voy a le ponerle... sapiaste, la enamoraste y después ¿qué? Te voy a- Mano, si es que, ¿sabes? Te voy a ponerle un ejemplo que nos va a tocar en las próximas semanas, en los próximos meses. Cargar la cruz. No, el Cabo Rojo, ¿cómo tú atraes personas inversionistas? ¿Cómo tú atraes...? Bueno, esos No, ingleses que está bien. llegaron aquí, Ok. que brincaron, no sé, mano, es que no sé, hay tantas dudas con eso. Te lo voy a poner como si fueran las fiestas patronales. Porque yo hablé de esto el año pasado y a mí me molestó. Ahora mismo, para celebrar las fiestas patronales aquí en Cabo Rojo, le cuesta un faragatán de dinero para traer mierdas de machina y regalar tickets para las fiestas patronales. Porque antes los machineros pagaban por estar en Cabo Rojo. No, ahora tú le tienes que pagar Ahora para tú que ellos tienes vengan. porque no es atractivo Cabo Rojo, no es costo efectivo para los machinistas venir a Cabo Rojo. So, el municipio tiene que pagar a 5,000 pesos, a 10,000 pesos por máquina, regalar tickets para que haya gente en la plaza para celebrar las fiestas patronales, una cosa que debe ser voluntaria, que la gente debería venir. So, tú me estás diciendo que si no es atractivo para la gente de las máquinas, ¿cómo va a ser atractivo para un inversionista invertir en un sitio que no hay que hay hoyo, carretera, bregar con el gobierno es un dolor de cabeza? Aquí todo el mundo te dice, pues así son las cosas aquí, Sí, no hay tecnología. ¿Por qué venimos aquí a invertir?
yo creo que de las primeras cosas básicas que hay que hacer es estandarizar el sistema. Me explico. Estandarizar el sistema de permiso. Tú vas, te dan un documento, mira, estas son las cosas que tú tienes que conseguir, estos son los requisitos, tú los consigues, tú vas, ellos chequean, te lo ponchan o tú pagas y ya está. Pero ahora mismo tú sabes que tú vas a buscar un documento y te dicen, no, te faltó tal cosa, pero es que se me olvidó. O sea, estandarizar esas cosas. ¿Cómo tú haces la fiesta patronal atractiva? Teniendo una buena oferta del show. A ti el que te toca poner el show, si tú tienes buenos artistas que atraen, que mueven masas, se te van a llenar las fiestas patronales, pero si traes pues artistas que no tienen tanto apego o no están tan pegados, pues Jorge, quiero hablar de unos comentarios que llegaron por ahí vienen, YouTube. son las 9. Ed Acevedo dice, no hay estructura disponible. Que no hay estructura disponible. También dejó... ¿Estructura disponible por? Bueno, eso dicen porque se llama y se averigua y todas las de fomento y los del municipio están cogidos supuestamente. Que aparentemente, si entendí el comentario, Era Acevedo dice que no hay estructuras disponibles porque ha llamado al municipio de fomento y dice que todas están cogidas supuestamente. Él envía un mensaje o te envía un mensaje que quizás te podamos dar otro tipo de información, pero si tenemos entendido hay 4, si estás hablando de la fábrica, hay 4 fábricas disponibles. Pito Vázquez dice la inversión para reproducir empleo sí hace falta, siempre y cuando sean fuera del área natural. Lo que no podemos permitir es que conviertan nuestros recursos naturales en inversiones privadas. Y eso es lo que están haciendo, ¿entiendes? Están vendiendo, mano, alguien se está beneficiando, está vendiendo el patrimonio del pueblo. O sea, Fortunata, como decían, sí, a la Telefónica, que sí, eso era del pueblo, lo vendieron a una empresa privada, sí, que se saltó y se está saltando. sí. Pues lo mismo va a pasar con estas playas, porque tú puedes estar seguro que cuando venga ese proyecto tú no te puedes meter en las pozas. Tienes que pagar. Y te van a decir, no, papá, son 25 pesos por persona. Entonces, una familia promedio, 3 personas y el pejo, son 100 pesos que te sale entrar ahí. ¿Ves? Entonces, nosotros nos vamos a quedar sin playa y pues, así por el estilo. Ok, hemos hablado de prácticamente de todo y quiero hacer un recap brevemente porque Sí. empezamos y brincamos de aquí a allá. Hablamos... Como siempre pasa. Sí, pero del impacto ambiental. Hablamos del posible desplazamiento de residentes, del posible aumento del costo de vida, de la falta de transparencia en el proceso. Eso es algo que, si nos va a importar, yo creo que tenemos que ser... Infraestructura, que no hay infraestructura que aguante un proyecto así, tú me perdonas, mano. Tú me perdonas, tú sabes. Si, ¿cuánto fue que dijeron? Las acacias dan un 40, un 50% de la luz para Cabo Rojo, imagínate, el proyecto ¿cuánto va a jalar de luz? Jorge, ese es el mejor punto de hoy. Estamos teniendo problemas de generación en todo Puerto Rico. Según Jorge, estamos teniendo apagones selectivos. La luz se va. Lo último que yo leí es que los apagones no eran el mantenimiento, era que estaban con alguien se saltó con la mierda esa del gas natural y están racionando el gas natural porque el gas natural lo suple Rusia y no había llegado a la barcaza. Coño, dile la verdad al pueblo. Yo leí que General había pasado la papa caliente a la compañía que le suple el gas natural. Eso siempre es así. Sí, pero es una buena pregunta, porque van a haber más apagones en Cabo Rojo por este proyecto o van a construir una subestación y Eso tienen que construirlo primero antes del proyecto. Entonces tú dices, wow, bueno, ahí mejora. Pero no, van primero a hacer el proyecto, ya sembraron los postes y todo. Y no cambiaron 2 postes en la basura los otros días, a lo mejor eso era parte de eso. Oye, no. Pero, Pues, okay. ¿qué cara? Sí, pero oye, no es, si puedes hundir el botón en aquella cámara te lo agradeceré. Se fue. Sí, eso se fue muy brevemente ahí, ahí está. Que yo me meneo mucho, hoy estoy así. Sí, eso, Estoy fogonado. No, es un buen punto. Tú tienes todos los puntos válidos.
Yo Digo, creo- yo no sé. Mira. A todo esto yo no sé lo que hay, ¿entiendes? Yo no sé lo que hay detrás de esa cortina. Yo estoy tirando dardos al aire, tú sabes, como inquietud como cabajojeño. Coño, pero te voy a dar otro negocio, otro negocio, que era lo que yo tengo en mente hacer y alguien se lo puede copiar, porque si está en Cabo Rojo eso es excelente, para mí me encantaría, que no requiere de inventario, que traería otro tipo de trabajo para Cabo Rojo, un trabajo que paga más de $10 la hora, y es el negocio del coespacio creativo, donde adentro se crea contenido. es comprarte una casita allí, lo hacemos allí. Eso queda bien chévere allí. Tacho, mano, de lujo. No. Ah, pues. Ahora hay ciertos sitios en Cabo Rojo que hemos visto que nos No, gustan. pero ese es mejor, pues ese es nuevo. Eso es nuevo, vas a estar al palo, vas a estar a nivel de tacho. No, pero mira, hablando de la infraestructura, es infraestructura para 4 hoteles con más de 500 llaves, 900 residencias turísticas, campo de golf. Ok, ellos tienen que hacer una planta de tratamiento de agua porque en el combate no hay alcantarillado. ¿Cuál es y de qué es ese proyecto que están haciendo de canalización allí en la entrada? Es que eso ahí supuestamente eso es que no te puedo decir porque es que mejor que lo diga alguien del Corozo, que tiene más información que yo, porque a mí me dijeron más o menos, pero no sé si es para canalizar unas aguas residuales no pluviales de cuando llueve, que se inunda eso, y pues para canalizar eso, para que no se inunde la carretera. Pero no estoy seguro, ¿entiendes? No sé. Allí tiene que haber alguien, líderes comunitarios, algo que sepan. Pero de verdad no puedo abundar porque no sé. Eso es tirar más dardos al aire. Ole, y si estos trabajos no siguen, yo sé que tú dices o piensas que la mayoría de los trabajos van a ser minimum wage, de salario mínimo, pero si ahora mismo tú y yo creo, tenemos Es más, el mira, consenso que no hay... ahora mismo, en la fase que ellos están, ellos necesitan, por poner un número loco, 2.000 empleados de la construcción. ¿De dónde los van a sacar? Porque no son de Cabo Rojo. Cabo Rojo puede tener como mucho 500. ¿Ves? Al minimum wage, porque ellos van a pagar el mínimo. Ellos no te van a pagar a 20 pesos la hora ni a 30 pesos la hora porque eso es un proyecto millonario. Ellos te van a pagar a lo que está el mercado y peleado bajito. Pues sí, puede venir gente hasta de Fajardo a trabajar ahí. Pero era para hacer los proyectos grandes en San Juan y no trajeron mexicanos y dominicanos. Aquí traerán, bueno, sí, los refugiados esos de Ucrania que están jodidos por ahí buscando, los meten ahí. Ahí tienen los empleados. Y después, ellos se quedan viviendo en Puerto Rico y una carga social para nosotros. O sea, hay muchas preguntas, porque el proyecto sí, en papeles se ve bonito, pero eso jala mano de obra, diestra. ¿Las hay en Puerto Rico? Ok. En el área oeste. Ok. No me pongas a hablar de mano de obra. Vamos a hacer un segmento específico sobre construcción, DACO y montones de cosas. No, esos son otros 20 pesos. Sí, venimos con detalles para ti. Un segmento específico sobre ese tema para tenerlos al tanto de varias cositas. Pero ahora, yo creo que todos nosotros estamos de acuerdo que necesitamos más trabajo o diferentes oportunidades en Cabo Rojo de empleo. Exacto. No estoy diciendo que ese proyecto es la oportunidad que estábamos esperando o que Cabo Rojo necesita, pero pienso que ese proyecto puede darle de comer Y puede traer oportunidades. así. Ahora, sí hay su riesgo como todo de ese tamaño. Tú estás hablando de 2.000 acres, la vida silvestre y historia que pueda haber en ese sitio no tiene precio. Pero Imagínate que en un pozo ahí de aguas negras. Eso es un pozo petrolero, eso jode todo el acuífero y jode la bahía de Boquerón, jode donde sacan los ¿cómo se llaman? Que se comen las almejas esas allí en los ostiones, Sí. todo eso.
O sea, el proyecto de infraestructura tiene que ser grande. ¿Qué te gustaría que pasara? Vamos para terminarlo. ¿Qué te gustaría que No, pasara? que eso lo hagan ahí a nivel como Casecampo, ¿me entiendes? Eso, sí, yo vivo al lado de Casecampo. Yo vivo al lado de Casecampo, yo no vivo en Casecampo, ¿me entiendes? Pero, ¿sabes? No, sí que lo hagan. Que lo hagan. A mí, pues, yo te digo, yo peleo y todo, pero es que no hay transparencia. ¿Te gustaría ver? Yo estoy de acuerdo contigo, me gustaría ver más transparencia y creo... Ahora, ¿cuánto vale una parcela en el Combate? Una casa, perdóname, no es por menospreciar, pero la comunidad del Combate, donde está el atracadero, donde tiran lanchas, esa parte ahí, que eran parcelas, ahora ¿cuánto vale una parcela esa? $1 millón. Quizás Y no tienes para comprarlo. Yo estoy al lado de un proyecto que va de... tienen campo de golf, tienen ecuestre, tienen escuela y todo. ¿Entiendes? ahora te tiro a la última curva de la noche. Lo que pasa es que pues la carretera es un callejón. ¿Cómo hacemos más chavos para poder comprar ahí? Porque yo lo que escucho en los comentarios y leo en los comentarios que no, pues que ahora todo va a estar más caro, que no vamos, que nos desplazan. ¿Cómo hacemos más dinero para poder estar ahí? Pregúntale al alcalde Dorado cómo hacemos chavo. ¿Cómo hace el alcalde de Dorado más chavo? Pues yo no sé, porque pues como ahí viven todos los millonarios y todos los criptomillonarios y qué sé yo qué, pues pregúntale a él que él debe tener la fórmula. No sé, ¿entiendes? Oye, asumo que los alcaldes se reúnen, asumo que compartirán cosas. Exacto, pero pues, no sé, ¿entiendes? Eso es hay tantas preguntas. Y yo no estoy en contra del desarrollo, conste. ¿Entiendes? Es más, a mí me conviene que explote eso por lo que te digo. Papi tiene allí la finca allí al lado, tú sabes. Que es como decir ir aquí a casa de Memo. Papi, vamos, quédate tú con aquella casa, dame un canto aquí, yo pero y hago una casita aquí, olvídate. Estoy en un spot bestial. Es más, tengo que hablar con él. Tengo que hablar con él, papi, ven acá, van a negociar porque No, pero, ok. como él no sabe nada de eso todavía, pues mira papi, ven acá, Mira, vamos a llegar a un cantito allí, yo te doy un par de pesos, hago un B&B allí. Bueno, le quiero dar las gracias a todos los que se han permanecido en el en vivo hasta ahora. Quiero hacer el recap de la noche y recuerden que el próximo lunes, Esto fue de la Manga Production, Sí, esto no estaba planeado, sí. ¿no? Que no se acostumbren. no, el próximo lunes a la noche tenemos planeado empezar a mostrar la pantalla y el screen y enseñar websites y enseñar cosas del lunes que viene, si todo sale bien. Del lunes que viene vamos a hacer una dinámica diferente, enseñar un recurso, a ver si añadimos un poco más de valor a lo que ya estamos compartiendo Sí, los no, lunes. me van a sacar de aquí. No. Voten por mí que me van a sacar, esto es como la casa de los famosos. No. El voto cuenta, el voto cuenta. El voto cuenta. Y seguimos con la agenda. Lunes, Cabo Rojo al día 7 p.m. en vivo, en directo, por Facebook, YouTube. Los martes, el segmento de bienes raíces con Carlos Caro y el boletín de correo electrónico. Los miércoles vuelven las entrevistas de Puerto Rico sin filtro. No en vivo, es una combinación de en vivo y pregrabada, porque ya tenemos varios segmentos pregrabados que van a estar saliendo próximamente. Y los jueves, un segmento nuevo de Aprende algo nuevo sobre Cabo Rojo. Los viernes los dejamos para compartir. Hoy es viernes. No, sábado. Hoy es sábado. Compartir Esto fue algo que no temas estaba planeado. para emprendimiento relacionados con negocios, pero eso es en adición a todo el contenido que siempre sale de los buenos días motivacional, con los links de los recursos de donde comer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el enfoque del día, y para hacer rica, lunes, noticias y eventos para que te mantengas informado con lo que está sucediendo en Cabo Rojo durante esa semana. El martes, algo de bienes raíces con Carlos Caro y el boletín de correo electrónico. Si quieres tener un recap, links y cosas diferentes que no se publican en las redes sociales, te exhorto que visites caborrojo.com/email, te suscribas en el boletín de correo electrónico. Los miércoles vuelve Puerto Rico sin filtro con segmentos nuevos, un espacio de conversaciones abiertas más allá de las narrativas comunes, sin miedo y sin filtro. Los jueves vas a aprender algo nuevo sobre Cabo Rojo todos los jueves. Y los viernes, si tú eres un emprendedor
o dueño de negocio en Cabo Rojo, está pendiente a las publicaciones que hacemos los viernes, que te van a ayudar un montón. Y terminamos. Jorge, que dímelo. No, que si alguien sabe algo de eso, del proyecto Esencia, que nos dejen saber, porque yo creo que todo el mundo está en las mismas. ¿Sabes? Un signo de interrogación bien grande. ¿Entiendes? Y pues, queremos saber. A mí me interesaría, ¿entiendes? Me interesa. No me interesaría, me interesa saber, porque la información que hay es tan vaga. ¿Entiendes? Pero que lo estés enseñando ya Bloomberg, que lo estés enseñando Jay Fonseca, que lo estés enseñando El Nuevo Día, o sea, están haciendo cuido. Entiendo tu preocupación y entiendo, y tú tienes razón. Están mercadeando ya el proyecto y no ha empezado. Y O ya está vendido. ¿Cómo es? Eso puede ser lo que yo te digo, ya está vendido, tú sabes. Porque, pana, tú meter 2.000 millones, como está la economía mundial en contracción, para ver si se da o no se da. Porque, pues, lo que dijo uno ahí, eso tienen que haber hecho estudios de mercadeo, de prioridad y todo, o sea, es porque pues, el proyecto ellos le van, o sea, lo tienen vendido. Ok. Y dejo con este comentario de José Martínez. Todos los puertorriqueños tenemos que pelear por lo nuestro con uñas y dientes, porque estos corruptos del gobierno, los destructores ambientales, nos van Exacto, a pero dejar ¿cuál es el sin problema Estado. de eso? Que seguimos votando por los mismos. ¿Ves? Mientras seguimos votando por la misma fórmula, blancos, rojos y azules, sigue la misma mierda, ¿entiendes? Eric Torres dice, dejen que se desarrolle los proyectos y no se opongan a eso. Por lo menos Yo no me opongo. Lo que pasa es que, vuelvo y te digo, transparencia. No me opongo, mano, pero pues. Aunque vamos a dar el beneficio de la duda. Ellos pueden pintarlo bien lindo y todo. Eso lo pintaron bien lindo cuando era Monte Carlo State y nunca se dio. Y eso cambió de dueño como 10 veces ya. Pues a lo mejor, no sé. ¿A qué tú te refieres con Monte Carlo State? Porque eso se llamaba antes. Esa finca era del doctor Carlos y el hijo de él empezó a vender ahí quinta. Eso era para el tiempo de cuando dotó Gigalt y qué sé yo qué, que desarrolló el combate. Y eso se llamaba Monte Carlo State. Esa finca ahí. Que tú entras por donde era Fabi Gule. Por ahí supuestamente iba a ser la entrada principal. Y nunca se dio, o sea, no sé, mano. La finca de Manolo Sánchez, que es donde las cuestas. Esas fincas bien bonitas que es de Ganaderos Alvarado. Pues ese señor se murió, que era el dueño de Mayagüez Dairy. No sé si esa finca, pero pues son unos predios grandísimos. Yo compraba heno ahí cuando tenía caballos, y el predio que cortaban, que era ¿cómo era? La parcela que cortaban el heno donde yo compraba, porque yo conocía pues los empleados de la finca. Era como decían ellos, una parcelita que estaba allí pegadita a la playa, de 100 cuerdas. Jorge, eso era un montón. 100 cuerdas un montón. Por eso te digo. Jorge, Y aquello era como decir, tú sabes, una ínfima parte de la finca, porque tú miras así, tú ves todo eso así, una cosa preciosa. para los que tengan información sobre el proyecto y quieran hablar en persona, que no quieran... Vaya, si tienen información de un proyecto... Inclusive, perdóname que te interrumpa, porque también leyendo de Bloomberg, que yo te dije, mira, que si tú sabes algo que ellos quieren saber también, que le des Q, o sea, que le des clave. En Bloomberg, que lo busquen, la publicación abajo lo dice, o sea, ellos también tienen 20.000 preguntas igual que nosotros, que están al lado de allá, que tienen los billetes. Hay algo raro ahí. Eso sí me estuvo raro de la noticia, que en el periódico en Estados Unidos pidiera más información sobre el proyecto. Normalmente cuando tú lo estás vendiendo, cuando estás haciendo este tipo de ruido, porque yo miré en internet y está en prácticamente todos los periódicos, es porque ya tú quieres mercadear el proyecto. However, si tú tienes información sobre el proyecto y quieres compartirla, envía un mensaje. Noelia los recibe todo y los lee. Si tú quieres hablar con Jorge en persona, No era Ángel Gurú, ya. visita a Performance Auto Part. No, pues De bendito. lunes a Yo te sábado. vendo lo que tú quieras ahí de automotriz, pero no, tacho, no.
¿Qué va a hacer? Dale, dale. No. Dale. Ahí está. Pero tú no querías saber la información, Jorge. Sí, pero que te dejan saber en la página y pues, tú sabes que yo cruzo y nos ponemos al día aquí en la cueva. A mí me encantaría ver En la algo. guarida. Me encantaría que Cabo Rojo tuviera algo. Y Puerto Rico está sonando bien duro en el ámbito internacional porque mira, esto es una página que yo leo de España y están hablando de Vieques. Hay muchas noticias de... Está sonando bien duro en muchos, o sea, como te digo, en muchos frentes. No vamos a hablar de esto como noticia positiva y negativa, pero ¿cuántos atletas que están representando a Puerto Rico en diferentes facetas a nivel mundial, en diferentes deportes, están en los primeros, en el podio? Por no decir primero, segundo y tercero, están en el podio. ¿Sabes? Esta isla es chiquitita y estamos sonando, pero en muchas cosas buenas y malas. Son más las buenas que las malas. Lo malo es que se reseña lo malo, no lo bueno. Y no con esto que te quiero decir que esto que está pasando es malo, pues tampoco sabemos si es bueno, ¿entiendes? Es que esto es un dilema, hermano. Pero bueno, el dilema continúa y lo continuaremos en futuras conversaciones. Por hoy le quiero dar las gracias a todos los que han estado con nosotros. Perdónenme, Gracias a todos los que han dejado comentarios, los que no se han contestado o no hemos llegado donde ellos, Noelia los contestará y cualquier cosa lo hablamos el próximo lunes en vivo. Estén pendientes, hay varios eventos, hay un muchacho nuevo, un señor nuevo que conocimos en una de las reuniones que está haciendo eventos en Cabo Rojo de Bohemia. Viene con muchos eventos y están ustedes, porque tú me hiciste llegar compartiendo, tú sabes, ideas, cómo se puede canalizar ciertas cosas para el bien de la comunidad. Una de las cosas, y los dejo con esto, es que siempre hemos dicho que no hay ninguna razón que haya más actividades o que queremos ver más actividades en la plaza viernes, sábado, porque ahora mismo solamente es un jueves al mes y un sábado al mes, que en adición a los artesanos los viernes, pero no hay música. Y creo que va a haber creo que va a haber música tropical y rock, 2 noches adicionales, confirmar detalles cuando se materialicen, y van a haber noches de comedia pronto, en adición a los eventos que Ronaldo está haciendo, que lo estaremos compartiendo cada vez que él tenga un evento, que hasta ahora lo está haciendo en la Puesta del Sol, los compartiremos. Y los dejo con eso, el 5 de junio 2024, la semana que viene, en la Puesta del Sol tenemos la próxima reunión, la segunda reunión entre emprendedores. Hay varios que se me han acercado, que van a ir. Yo voy a tratar, no sé. Estuvo buena la última vez. Sí, pero llegué tarde porque pues. Sí. No, pero se dio una dinámica bien buena y eso mismo es, tú sabes, un brainstorm de las cosas que se pueden hacer para pues, poner el granito de arena y mejorar las cosas. Mi aim, y termino porque si no seguimos hablando, mi aim con esas reuniones es que por lo menos lo que yo te diga valga la pena, que tú digas valió la pena ir a la reunión. La última reunión hablé o le di unos tips de inteligencia artificial que los que atendieron estaban súper contentos. No sé qué voy a hablar o qué tips o qué cosas le voy a compartir el 5 de junio, pero te lo prometo que va a valer la pena en adición a cualquier otro networking que nosotros hagamos. Con eso los dejo, familia. Gracias por estar con nosotros y sacar un ratito de tu tiempo, dejar tus comentarios, y los vemos el próximo lunes a las 7 de la noche en vivo de todo color. En Cabo Rojo bajo el sol dorado cantamos juntos, corazones alzados. Las olas susurran, con el viento bailamos. Colores de nuestra tierra siempre celebramos. Desde el faro que al mar vigila hasta la plaza donde la risa brilla. Manos que tejen la historia viva. Cabo Rojo, mi orgullo, mi guía. Cabo Rojo te llama, cada día lleno de vida, la tierra te guía, noticias, gente, risa sin más, en Cabo Rojo al día, ven y ven.